qué bueno, qué privilegio es estar aquí de nuevo con ustedes. Siento un gozo dentro de mí y una satisfacción el poder llevar este mensaje tan importante a los hogares, a las oficinas, a las empresas, a gente que no solo es de Costa Rica, sino que desde muy lejos se escucha estas grabaciones, estos videos con un mensaje fresco, con noticias que no salen en la Extra, en La Nación, bueno, son periódicos de Costa Rica, que no salen en los noticieros, pero son noticias tan frescas que están muy próximas a suceder. Algunos dicen que Israel es el reloj de Dios y yo pienso que sí. Si bien no todos los acontecimientos, como dicen algunos, con el perdón de ellos, tienen que ver con profecías futuras, porque ya es un pueblo normal en el sentido de que son seres humanos igual a usted y a mí. Un pueblo especial debido a que Dios desde antaño lo escogió como su pueblo predilecto, pero ellos al desechar al Mesías, Jesús los ha desechado. Desde que le crucificaron, por boca de ellos mismos quedaron atados cuando ellos dijeron, crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y el libro de los Romanos en la Biblia enseña que ha quedado una ceguera espiritual en ellos hasta el milenio, que todo Israel será salvo, porque Cristo gobernará el mundo desde Israel según las profecías en tiempos futuros. Dios mismo estará en el planeta Tierra y en la persona de Jesucristo el Señor guiará este mundo. La Biblia no enseña exactamente por qué, o al menos creo que no lo enseña, pero es de pensar que Dios quiere enseñarnos al ser humano muchísimas cosas porque somos grandes ignorantes, con el perdón de los doctores, de los catedráticos, de los científicos, con el perdón de los universitarios y personas muy preparadas. Pero yo debo decir la verdad como siervo de Dios, todos los seres humanos, aún los genios, son grandes ignorantes. Y su servidor quizás ni hablar, ¿verdad? Es uno de los más ignorantes que por la misericordia de Dios predico y enseño su palabra y lo hago con la frente muy en alto, dándole la gloria a aquel que se merece toda la gloria y la honra. Muchos quedan afónicos dándole la gloria a su ídolo, el cantante, a su ídolo, aquel político, a su ídolo, aquel hombre o mujer que venera y hasta idolatra. Pero en el caso mío, y pienso que de todo cristiano verdadero, le damos en forma especial toda la gloria y la honra al que se la merece, al Dios Todopoderoso. Y seguimos con Apocalipsis capítulo 5, que Dios me ha permitido hacerles varias enseñanzas. Le pido que por favor que entre ahí a YouTube y busque esas enseñanzas o se inscriba en el canal que Dios me permite tener para servicio de ustedes. Y hay tanto que enseñar de la Biblia que cuando los predicadores empezamos a hablar de la Biblia nos cuesta parar. Por eso mis grabaciones, al menos de escatología, pues tratan de ser de 25, media hora, tan siquiera para dar un panorama un poquito más amplio, ya que la Biblia enseña mucho de acontecimientos futuros, demasiado, y es menester que todo predicador predicáramos estas cosas futuras, ya que hay que predicar toda la palabra del Señor y no parte de ella. Y seguimos en Apocalipsis capítulo 5, aquí donde habíamos quedado, el versículo 11. Recordemos que es un acontecimiento en el cielo
Este acontecimiento se está dando en el cielo, mientras aquí en la tierra empieza la tribulación. La tribulación, o sea, el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre inicuo de pecado, la bestia se manifiesta al ser humano como ese gobernante que ya están esperando en el mundo, con esa capacidad y esos poderes, los que conocemos la Biblia, poderes satánicos, que gobernarán al mundo a través del anticristo. Pero él al principio empieza como un hombre de paz y de bien, diciendo que él es el verdadero Mesías. Y engañará a los judíos, ya que rechazaron y rechazan hasta el día de hoy a Jesús, a no ser los judíos mesiánicos que ya son parte de la iglesia, de los 24 ancianos representados en Apocalipsis 4 y 5, que somos la iglesia del Señor. Entonces, este acontecimiento de Apocalipsis 4 y 5 se da en el cielo, al norte del universo, en el lugar santísimo, allá. Es una entrega de poder de Dios el Padre a Jesús el Señor, delante de Dios Padre, delante del Espíritu Santo. Se le da a Jesús ese poder en forma especial, como el que ha vencido para gobernar, como el que ha vencido para gobernar. Y hay ahí unos seres angelicales gloriosos llamados los 4 seres vivientes, y está la iglesia, y seguimos aquí con ese panorama tan lindo que se da en el cielo mientras en la tierra empieza la tribulación a través del anticristo. O sea, empieza Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2 y creo que 3 también ahí, del que monta el caballo blanco, que muchos creemos que es el anticristo. Apocalipsis 6, los primeros versículos. Cuando vuelvo a ver hacia abajo es la Biblia, que la tengo aquí, entonces para leer, la amada persona, se la leo a ustedes con un mensaje de Dios fresco para sus vidas. Lo hago con mucha humildad y respeto, sabiendo que hay muy buenos escatólogos hoy día. Se mete a YouTube y escucha predicadores que saben mucho más que su servidor, y mi respeto a ellos. Mi consejo humildemente es escucharlo todo, y Dios a uno le revela otra cosa, a otros nos revela otra cosa, y a usted le revelará otras cosas para que juntos armemos la verdad absoluta de Dios. ¿Por qué Dios no le revela la verdad absoluta a un ser humano? Porque nuestra mente es muy pequeña, nuestro raciocinio es muy pequeño, y Dios no tiene favoritos. No. La Biblia dice que hacer acepción de persona es pecado, y que Dios no hace acepción de persona. Hay gente que comete el pecado, a veces papá, a veces mamá, a veces un líder religioso, a veces un político. Los seres humanos a veces hacen acepción de persona, y eso se llama pecado. Debemos ser iguales, debemos ser justos. Por supuesto, en forma especial, uno a su familia no es que haga acepción de persona, es que la Biblia enseña que es un deber de un papá y una mamá cuidar de su familia, ¿verdad? Los padres proveen para los hijos, dice la Biblia, pero es porque es un deber, no porque uno haga acepción de persona. Seguimos aquí, tengo mi Biblia abierta en Apocalipsis 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Imagínense la escena: el Padre en el trono, como lo vimos en Apocalipsis 4, el Espíritu Santo y Jesús al frente del trono, o sea, en el trono también. Imagínense a un rey que tiene el trono a su lado y se pone de pie. Entonces, por eso Jesús, el Espíritu Santo, representado por esas 7 lámparas que están frente al trono, y dice que el Cordero, ahí lo enseña, ya lo vimos en las enseñanzas anteriores, que estaba
también frente al trono Jesús, o sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la Biblia lo manifiesta como un Dios trino. Si bien la palabra Trinidad no viene en la Biblia, pero sí, por ejemplo, la Biblia enseña en Romanos y en otros pasajes de la Biblia que, sobre todo a través de los escritos del apóstol Pablo o del Espíritu Santo a través de Pablo, que Jesús está sujetado al Padre hasta los postreros tiempos, hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo será? Bueno, después de la guerra de Gog y Magog, sigue el juicio del gran trono blanco. Hasta allí Jesús se sujeta al Padre en todo. Luego la Biblia dice que Jesús se unirá al Padre como al principio. Por alguna razón Jesús hoy día está sujeto al Padre, no que Él sea menor, sino que quizás Dios quiere darnos un ejemplo. Voy a tratar de poner un ejemplo, que a veces los ejemplos acerca de Dios se quedan cortos. Muchas veces sucede que hay esposas más intelectuales, más sabias que sus esposos. Y suele suceder que muchas veces así es. Pero ellas, si son cristianas, son humildes y sujetas a su esposo y lo respetan y le toman parecer en las decisiones importantes. Digo en las decisiones importantes porque ella no es una esclava para que le tome decisiones en todo, ¿verdad? Pero es un deber cristiano que tanto el hombre como la mujer se tomen en cuenta para las decisiones importantes, ya que ser cabeza no es en sí que es el macho y que usted cállese porque yo mando, no, eso no es lo bíblico, aunque en el Antiguo Testamento las familias en forma cultural, en muchas etnias era patriarcal, o sea, la mujer era solo para tener hijos, para complacer al hombre y para ciertos cuidados en el hogar, ni siquiera tenía derecho a estudiar. Aún en Costa Rica, años atrás, la mujer tampoco tenía derecho a ser, por decir algo, una presidente de un país o así. Pero los tiempos cambian y soy de los predicadores que pienso que claro, que una mujer puede estudiar y superarse hasta donde ella quiera y que debiera ser un deber de los pueblos darle ese lugar a la mujer, porque que el hombre sea cabeza no quiere decir que la mujer sea marginada y que no pueda estudiar, aunque en muchos países lejos de Costa Rica eso sucede aún hoy en día. Y eso no es lo bíblico, no es lo correcto. Que el hombre sea cabeza quiere decir que piensa y que tiene una gran responsabilidad. Y está bien que la última palabra la dice él, pero ese hombre como cabeza debe basarse según la Biblia. Y Jesús amó tanto a la iglesia que se entregó por ella. O sea, el esposo ama tanto a su esposa y a su familia que se entrega en cuerpo, alma y espíritu, primero a Dios, luego al hogar. Bueno, el tema no es el matrimonio, ¿verdad? Pero era para tratar de explicar por qué la Biblia enseña en varios pasajes que Jesús está sujeto al Padre hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Satanás y los demonios de muerte serán destruidos hasta el final y ya no existirá más muerte, porque la muerte en sí como potestad o reino será echado al lago de fuego y azufre, según Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco. Porque la muerte es un estado y a la vez son espíritus. Bueno, pero es otro tema también. Seguimos aquí, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Dice que alrededor del trono, entonces miremos la escena, Dios en su trono, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los cuatro ancianos los cuatro seres vivientes o seres vivos están alrededor del trono. Son especie de querubines de gloria. Recordemos que encima del arca donde Dios habitaba, lo que habían a la par encima del arca, muy cerca de la presencia de Dios, eran querubines de gloria. Digo de la presencia de Dios porque Dios habitaba allí entre comillas,
porque la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Así que una pequeña arca jamás podría sostener en forma plena la gloria de Dios. Como los cristianos somos templo del Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, según la Biblia, Jesús dijo, vendremos a Él. ¿Quiénes vendremos a Él? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y haremos morada con Él. Moran en nosotros, pero su gloria no se manifiesta en usted y en mí y en los cristianos en una forma plena, sino en una forma muy mínima. Dios guarde, explotaríamos usted y yo, porque no hay ser humano que vea o que sienta toda la plenitud de Dios y que exista. Por eso la Biblia dice que este cuerpo, esto corruptible, se vestirá de incorruptible. Y seremos transformados en un futuro cercano. Cuando un cristiano muere, bueno, va al paraíso, ahí está el alma de él y el espíritu esperando el día de la resurrección. El paraíso es la antesala de la eternidad con Dios. Seguimos aquí Apocalipsis 6:11 y está los 4 seres vivientes. No puedo salir de ese versículo, pero no importa. Lo importante es tratar de esclarecer la Biblia, porque ya Apocalipsis y Daniel no es un libro sellado como fue escrito hace 2600, 2700 años o 2000 años en el caso de Apocalipsis, que era un libro sellado. Ya hoy día, en estos años que vivimos, ya es un libro abierto. Lo estamos viendo a través de las enseñanzas de escatología. Usted verá que no tengo ningún bosquejo, o al menos si no sabe, no tengo ningún bosquejo en mis manos. Solo aquí este libro llamado la Biblia, y voy leyendo y explicando porque ya no es un libro sellado, ya está abierto. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento para comprenderla. No digo que lo que esté enseñando es la verdad absoluta, pero sí creo que hay revelación en lo que enseño y enseñan los escatólogos y predicadores cristianos. De mi parte lo hago con mucha humildad. No quiero ser como aquellos arrogantes que salen por las redes sociales condenando a los demás que si no creen igual a ellos son falsos y que van al infierno. No quiero tener esa osadía y pienso esa ignorancia, porque Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así hay predicadores que quieren ser tan santos y lo que son sectarios que viven condenando a otros hermanos en Cristo porque sencillamente no piensan o creen igual a Él, y eso no es para condenar. Hay doctrinas que ni salvan ni condenan. Por ejemplo, yo veo en la Biblia claramente que primero es el arrebatamiento, luego la tribulación y luego la gran tribulación, luego la segunda venida de Cristo, el milenio, bueno, y sucesivamente. Pero hay otros que creen que el arrebatamiento es a la mitad de la semana 70, otros que al final de la gran tribulación. Son doctrinas que no salvan ni condenan. ¿Y por qué yo voy a condenar a hermanos que no piensan igual a su servidor? Es algo absurdo e inmaduro. Pero hay gente que, porque la que nos hace hablar la lengua no tiene hueso, y a veces la soltamos más de la cuenta. Que Dios ponga cuchillo en nuestra garganta, en nuestra lengua, para hablar solo lo que Dios quiere que hablemos. Palabras de cariño, de amor, de sabiduría, de gracia, de revelación, palabras que edifiquen y bendigan a otros y no que destruyan, porque Dios nos llama a edificar. Lo que se destruye es lo negativo. Como me dijo alguien, es que yo solo enseño la Biblia porque las doctrinas falsas caen ante la Biblia. Y es cierto eso. Enseñar solo la Biblia hace que las doctrinas falsas caigan delante de la palabra de Dios, porque es la verdad absoluta, la verdad de Dios. Está Dios en su trono, los 4 seres vivientes que tienen ojos por todos lados, o sea, son seres angelicales como que tienen una visión muy amplia de lo celestial y probablemente más allá.
Jesús dijo, los ángeles de Dios ven siempre el rostro de Dios. O sea, aquí en el planeta Tierra hay millones de ángeles de Dios. Hebreos 1:14. Y son enviados a favor de nosotros, los que somos herederos de la salvación o los que serán herederos de la salvación. Y Jesús dijo que desde aquí en el planeta Tierra, esos ángeles de Dios, que son millones de millones, tienen el poder de ver a Dios. Imagínense, el ser humano le ha costado llegar a la luna, que es ahí nomás, ¿verdad? Ahí cerquita. Y esos ángeles que traspasan la Vía Láctea extragalácticamente, las galaxias las traspasan, y al norte del universo, en vacío, donde está el lugar santísimo según la Biblia, desde aquí en el planeta Tierra, esos ángeles de Dios miran y ven siempre el rostro de Dios. Hermanos, y saber que la iglesia seremos superiores a los ángeles de Dios. Esto lo digo con humildad, pero hermano, con un regocijo inmenso. Lo que la Biblia enseña es muy sublime. Por eso no vamos a cambiar a Cristo por un adulterio, por una fornicación, por un dinero mal habido, jamás, porque Dios tiene cosas superiores para usted y para mí. Y amada persona que me escucha, si no eres salvo, recibe a Jesús. Ven a Jesús, ven a la Biblia. Algún periodista me escucha, ven a Jesús, aquí están las noticias más frescas. A veces da lástima cómo los medios de comunicación no invitan a siervos de Dios a veces a salir. A veces, bueno, porque bueno, a veces uno no desea decir, ¿verdad? Pero el deseo de los predicadores es que conozcan la verdad. Pero yo les digo a ustedes, predicadores, personas que salen por la televisión, mire, la Biblia tiene noticias tan frescas que están sucediendo ya hoy día. Si uno estudia a Israel, al Medio Oriente, a la geografía y a la política del mundo hoy día, todo, y lee Apocalipsis 13, cuando el anticristo se manifieste, vemos cómo la plataforma que se manifieste ya ese ser que en cualquier momento se manifiesta a gobernar al mundo, ya la plataforma está puesta, ya las profecías están listas para que la iglesia sea llevada al cielo y empiece ese hombre engañando a Israel y al mundo. Así que hay noticias frescas. Hay noticias del cielo para los periodistas también. La iglesia será llevada en un abrir y cerrar de ojos al cielo y saldrán por las noticias de televisión, de la radio, de los periódicos, de todo medio de información. Millones desaparecieron, los fanáticos, los cristianos desaparecieron. Bueno, hay una religión universal que es seguir a ese cuerno pequeño, a ese inicuo, a ese hombre de pecado, a ese hombre que se hará pasar por Dios, según Apocalipsis 13, el libro de Daniel y muchos pasajes de la Biblia, llamado el anticristo. Alrededor de los ancianos, de los 4 seres vivientes, dice que aparecen millones de ángeles de Dios. Dice aquí el versículo, y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea, millones de ángeles de Dios se unieron a los 4 seres vivientes y a los millones de cristianos. O sea, alrededor de los cristianos, a vuelta redonda del lugar donde se sienta Dios, de su trono, o al frente, bueno, no sabemos el panorama exactamente, pero la Biblia dice alrededor, o sea, millones de ángeles. Juan los vio más lejos, estaban más lejos, pero ahí estaban en la presencia del Señor. Dice que Juan oyó y vio que eran millones de millones. Versículo 12, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo, versículo 13,
a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, oiga, escuche, al que está sentado en el trono y al Cordero, habla de dos, el Padre que está en el trono y el Cordero, dice, sea la alabanza. En singular dice, sea la alabanza. Sigo leyendo. La honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este versículo enseña que Jesucristo es Dios. Dice que al que está sentado en el trono y al Cordero, sea en singular, la gloria, la honra, el poder, la sabiduría, por los siglos de los siglos. Decimos que la gloria absoluta solo Dios la merece. Bueno, Jesucristo es Dios porque aquí dice que al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza. Para los que no creen que Jesús es Dios, sino que Él era mitad Dios y mitad hombre. O que Él era una emanación de Dios, como los gnósticos, ¿verdad? Que venía del séptimo cielo y demás. Doctrinas así caen ante la Biblia porque Jesucristo no era una emanación del Ser Supremo, no era una especie de avatar, no. Él era, fue, es y será el Dios Todopoderoso, que se humanizó, sí, que quiso vivir como un hombre por 33 años y unos meses, sí, pero Él dejó su poder y su deidad a un lado y como un hombre quiso ser tentado, como un hombre durmió, que Dios no duerme, como un hombre se cansó, como un hombre venció el pecado, venció lo malo, para enseñarnos que como un hombre se puede vencer si nos tomamos de Dios. Jesús dijo, el que me envió conmigo anda, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Pero quiero terminar este capítulo para luego seguir con Daniel. Y a todo lo creado, bueno, glorificaban a Jesús que estaba en el trono, al Padre y al Cordero. Versículo 14, los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. O sea, adoraron al Padre, al Cordero por los siglos de los siglos, que Él era digno de toda gloria. Y para dejar, como decimos por ahí, enganchado, ¿verdad? Brinco a Daniel capítulo 7, que es el mismo acontecimiento de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Dice así Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y sus ruedas del mismo fuego ardiente. Dios le está mostrando a Daniel, hay acontecimientos futuros que están muy próximos a suceder. Y mientras Dios le mostraba a Daniel lo que la cuarta bestia, que es el Imperio Romano revivido, resurge, esa cuarta bestia resurge y a través del Imperio Romano ahí se levanta un cuerno pequeño llamado el Anticristo o el inicuo, el hombre de pecado. Juan, Dios le muestra, a Daniel, Dios le muestra una escena en el cielo y le muestra que se puso un trono y se sentó un anciano de días. No es que Dios es un viejito, no. Anciano de días simboliza o representa que Él es eterno. Que Él es eterno. Dice la Biblia, por los siglos de los siglos. O sea, Dios no tiene principio ni fin. El ser humano es tan pequeño y rechaza la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. No tiene la humildad de los hombres de ciencia sin Dios,
o los grandes magnates del planeta Tierra sin Dios no tienen la humildad de buscar a los predicadores que les enseñen un poco de teología y de por qué la Biblia es infalible. Se puede explicar por qué la Biblia es infalible. Y si es infalible y es la palabra de Dios, ¿por qué no lo obedecemos? Se puede explicar, claro que sí. La Biblia no choca con la ciencia, con la sana ciencia. Pero a veces el ser humano en su orgullo no busca de Dios. Amada persona, luego seguiremos con este libro de Daniel con noticias frescas. Por ahora le animo a que siga a Jesús. Sígalo, pero no a través de los hombres, sígalo a través de la Biblia y de hombres que practicamos la palabra de Dios, que es la verdad. Repite conmigo esta oración si no eres salvo. Señor Jesús, me arrepiento de sus pecados. Te pido perdón y te pido que entres a mi vida y me cambie. Amén. Dios te bendiga.